Dios te bendiga en esta hora, amigo, hermano que está haciendo este video. Le saluda mi hermano Manuel Vázquez Rubio, pastor de la iglesia Torre Fuerte en la ciudad de Matamoros. El deseo de mi corazón es que estas palabras puedan cambiar el rumbo de tu vida. Y si tú estás en la fe en Cristo Jesús, estas palabras puedan edificar tu vida. Y voy a compartir en esta hora una porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 5, verso 27, que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en la mesa de impuestos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y comenzó a seguir. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había un gran número de cobradores de impuestos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Pero los fariseos y los escribas, que eran de su partido, comenzaron a refunfuñar ante los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús respondió dirigiéndose a ellos: no necesitan médicos los sanos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar al arrepentimiento a justos, sino a pecadores. En medio de una sociedad en la cual estamos viviendo, en medio de un mundo que solamente lo que se puede ver es la necesidad de Dios en la vida de él. Es por eso que el hombre necesita a Dios. Y Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo para que su Hijo le diera a conocer y para ser el autor y consumador de la salvación del hombre. Por eso el hombre necesita conocer a Dios. Y la Biblia dice, cuando Jesús andaba en la tierra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Con estas palabras quiero decirte que Dios se ha dado a conocer en la persona de Cristo, pero también su vida, su pasión, su testimonio quedó impregnado en las Escrituras, para que todo aquel que quiera una solución para su vida, aquí en la Escritura está, en su palabra está la vida eterna, ya que Jesús vino a darle al hombre sentido a su vida. Jesús vino a darle un cambio radical en su vida, a darle dirección a través de Jesús y a darle una meta, que la meta se llama la vida eterna. Aleluya, sea Cristo glorificado. Es por eso que en la entrevista con Leví, el Señor Jesús manifiesta su gloria, manifiesta su poder, porque a través de la Escritura nos damos cuenta cómo Jesús llegó a los necesitados. Y Leví era un hombre necesitado, aunque tenía un trabajo prominente, aunque en medio de la sociedad era un hombre que estaba levantado como grande, pero algo había en el corazón de Leví, que ese día Jesucristo hizo la diferencia en la vida de él. Ese llamado que hizo Jesús a Leví le cambió la vida, le cambió las cosas, porque si hay algo que hizo Leví fue responder a ese llamado. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura en los versos que hemos leído, en el momento que estaba Leví sentado cobrando los impuestos, quizá como mucho tiempo lo tenía por costumbre, pero Jesús cuando pasó por ahí sabía que había en el corazón de Leví, y le dijo estas palabras literales, así mirándolo directo a los ojos, le dijo: sígame. Esas palabras no eran ordinarios para la vida de un hombre que tenía un cargo público, para un hombre que era prominente en la sociedad. Esas palabras llevaban algo, porque en ese momento dice que lo primero que hizo
que fue tanto el impacto de esas palabras hacia aquel hombre, que ante la sociedad, que ante los hombres, Leví era un hombre prominente. Pudieron haber dicho: ¿qué necesidad tenía este hombre? No tenía necesidad de nada. Pero Dios, que conoce las intenciones del corazón, miró el corazón de Leví y le lanzó el llamado. Y Leví respondió en esa hora. Dice que lo dejó todo. Sí, amigo, hay cosas que estorban para que tú respondas al llamado. En ese momento Leví estaba tan sumido en medio de su trabajo. Quizás su trabajo ya era una rutina. Quizás ya en su trabajo, quizás ya ahí al servicio del gobierno romano, ya él estaba viviendo una rutina, que había algo, había la necesidad que una voz estremeciera la vida de aquel hombre que se llama Leví, según la Escritura, lo estremeció. Dice que lo dejó todo, sí, amigo. Para responderle a Jesús hay cosas que hay que dejar: el orgullo, la soberbia, la vanidad. Tantas cosas que estorban. En aquel momento quizá Leví ya no tenía mucho orgullo, pero había algo en su corazón. Tenía una grande necesidad. Estaba necesitado. Él lo que sabía es que estaba necesitado. Y una voz que se oyó: sígueme, lo estremeció. Sí, amigo, esa voz que escuchó Leví es la que en esta hora te está llamando. Te llama. Quizá estás experimentando en tu vida un vacío, una soledad, pero no hay más la necesidad de acudir al llamado de Jesús. Recíbele en esta hora como el único y suficiente Salvador de tu vida. Él puede hacer contigo cosas grandes, sea el nombre de Cristo glorificado. En este momento quiero decirte, dice la Escritura, aquí donde estamos leyendo en el verso 28, y dejándolo todo. Sí, amigo, es que hay cosas que hay que dejar. Hay cosas que hay que dejar. Y Leví dice que deja todo. Y tú puedes decirme lo que le impedía a Leví seguir a Jesús. Sí, es que Leví tenía un trabajo, tenía herramientas, tenía una mesa y una silla. Tenía una libreta quizás para apuntar, quizás tenía una calculadora. En ese tiempo no había calculadora, pero el asunto es que tenía que contar dinero. Dice que lo dejó todo. Hubo un momento, hermano, en que cuando Dios te llama tienes que hacer un alto. Y las cosas que están sobre tu vida tienes que hacerlas por un momento a un lado. No es que las dejes, hay que dejarlas a un lado. Y ese día Leví tuvo que dejar todos los escritos, todas las cuentas, todo el dinero. Tuvo que dejarlo por atender al llamado de Jesús. Hay que entender, amigo, que me están viendo. Hay que tener a Dios en el calendario de nuestra vida. Sea Cristo glorificado. Dice la Escritura que Leví se levantó. Digo, después de que dejó todo, dice que se levantó. Sí, las actitudes las tomas tú. No podemos culpar a nadie de nuestra situación. Si hay algo que tenemos que hacer nosotros, esto es una toma de decisión. Quizás tú has visitado las iglesias, quizás tú has intentado una vez servir a Jesús, pero no has podido. Pero hay actitudes que tú y yo tenemos que tomar. Dice la Escritura que aquel hombre llamado Leví se tuvo que levantar, porque hay gente que escucha el Evangelio, pero nunca se levanta. ¡Hay que levantarse! ¡Aleluya! Dice que se levantó. No le importó en ese momento eso. Dice que se levantó. Yo quiero que te grabes en este momento estos pasos que Leví siguió. Primero hizo todo a un lado. Mientras tú y yo no hagamos todo a un lado, lo que nos estorba para atender a la voz de Jesús, nunca podremos. Dice que después de que hizo todo se levantó. Las tomas de decisiones son tuyas, a mí. Son tuyas. Tú decides levantarte. Y vas allá. Yo decido levantarme. ¡Levántate! Dice que se levantó. Dice que se levantó para seguir. Quiere decir que la toma de actitudes son de nosotros los hombres. Dios pone su parte. Dios te llama y tú tomas las actitudes. Dice que aquel hombre cobrador de impuestos se levantó y le siguió. Pero como con ese llamado había algo en la vida de Leví. Dice que lo primero que hizo como un hombre de dinero. Me imagino que tenía dinero, tenía un trabajo prominente y aún un hombre en la sociedad. Dice la Escritura que hizo un banquete. Había cobradores de impuestos y había hombres religiosos. Quiere decir que la fiesta estaba grandecita.
Quiere decir que había dinero para hacer una fiesta. Dice que usted sabe, hermano, que a veces en la fiesta pues no faltan los chismosos, no falta la mentalidad del hombre, hermano, cuando no tiene a Dios, cuando el hombre quiere tener a Dios pero no está, porque su comportamiento lo da a declarar. Dice que los primeros chismosos eran los que conocían las escrituras, los fariseos y los escribas. Sí, amigos, porque si hay algo que tiene que cambiar Dios en la vida del hombre, es quitarle ese sistema religioso que el hombre lo construye para sí solo. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo evangeliza a Atenas, les dice, bueno, ¿qué voy a usar yo para predicar a esta gente si tiene un montón de ídolos? Y dice que Pablo era muy observador. Pues chéquenlo bien. Una cosa es ser observador y otra cosa es ser una persona que nomás está metiéndose donde no debe meterse. Y dice la Escritura que allí estaba aquel hombre. Ahí estaba aquella fiesta, aquel panorama, y aquellos hombres religiosos comenzaron a sacar la crítica. La crítica es un enemigo de que la sociedad pueda vivir mutuamente unida. Dice que la crítica que no construye, destruye. Déjame decirte que comenzó a decir, ¿a poco es lícito comer con cobradores de impuestos y con pecadores? Esa es la mentalidad del hombre que no conoce a Dios. Cuando el apóstol Pablo evangelizó a Atenas, no había de dónde predicar a una gente que tenía una multitud de ídolos, de dioses. Quiere decir que los atenienses eran religiosos por naturaleza. Nacían los niños y eran religiosos. Y Pablo les habla de un Dios no conocido, porque en el corazón de los atenienses le habían dado forma a todo, pero en su corazón sabían que había un Dios invisible. Ese Dios invisible se le manifestó a Leví a través de la persona de Jesucristo, y ese día esos mismos religiosos estaban bombardeando la obra de Jesús. Jesús se para y me llama la atención porque les dice, mirándole a ellos a los ojos, y les dice así: los enfermos no tienen necesidad de médico, solamente los enfermos tienen que tener necesidad. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Oh, amigo que me está viendo, el hombre tendrá necesidad porque hubo un Dios que lo formó, que lo hizo. Aunque Leví tenía un trabajo prominente, en su corazón había la necesidad, y Jesús lo enfocó y lo vio directo y lo llamó. Pero cuando lo llamó, Leví tuvo que hacer a un lado todo lo que le estorbaba. En ese momento una vida llena de tantas cosas, de tanta ocupación, le habían dado que estuviera alejado de Dios, pero en su corazón había necesidad, y Jesús le dice: sígueme. Dice que lo hizo todo a un lado, dice que se levantó, y cuando se levantó dice que le siguió. Quiero decirte, amigo, es que la vida de Leví sin Dios no tenía esperanza, pero hoy tenía esperanza. Recíbele, amigo. Si tú tienes necesidad en tu alma, recíbele en tu corazón. Solamente dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile: quiero tener paz en mi corazón y que me lleves a la vida eterna. Díceselo en esta hora. Dile: Señor, te recibo en mi corazón en el nombre de Jesús. Aleluya, dile en este momento, y aleluya, y tendrá paz a tu vida, a tu corazón. Dios te bendiga. Te saluda el hermano Manuel Vázquez Rubio. Hasta pronto.